Bienvenidos a esta plática del profesorado de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El tema de hoy son las consecuencias jurídicas de la candidatura no registrada. Un tema que, por supuesto, suscita análisis, discusión, reflexión, conclusiones y diferencias de opinión, como es normal. ¿Alguien tiene idea de qué es el candidato no registrado? Si alguien me puede dar su opinión, adelante. A ver, José Domingo Mejía y después Juan Ignacio Bilbao. Bueno, Adelante. ¿Sí me escucha? Sí, bien. Perfecto. Mi opinión sobre esta cuestión de las candidaturas no registradas, pues es que, bueno, tal vez por una cuestión jurídica que no cumple el requisito con la candidatura o con la postulación, no puede ser registrada o por una cuestión, tal vez de un tiempo preciso electoral, tal vez no le permiten el registro o, eh, bueno, como marca el Código de Procedimientos Electorales Federal, eh, si no cumple con los establecimientos dentro de las precandidaturas, las candidaturas internas, tal vez no le puedan hacer ese registro de la candidatura. Esa es mi opinión. Puede abarcar Gracias. mucho el tema. Gracias, José Domingo. De nada. Ignacio Bilbao, Juan Ignacio, adelante. Sí, muchas gracias. Yo creo que se refiere, bueno, podemos ver a la candidatura no registrada desde diferentes puntos de vista. Uno es el que acaban de mencionar como aquella candidatura que no ha cumplido o que no, bueno, que no cuenta con todos los requisitos formales para establecer, para obtener el registro, pero también como esa opción que tiene el electorado frente a frente a otras opciones que sí cuentan con esta formalidad para emitir su opinión. Me parece que son nuestras vías e incluso podemos ir más allá de aquellas candidaturas que cumpliendo las formalidades esenciales de ley se les retira el registro, ¿no? También ha sucedido en esos casos. Entonces creo que tiene diferentes perspectivas desde donde podemos definir una candidatura no registrada. Bien. Alguna de las abogadas había levantado la mano, pero no alcancé a ver su nombre. Si está con nosotros, abra su micrófono y adelante, haga uso de la palabra. Bueno, tal vez vi mal. ¿Alguien más quiere opinar? Nadie. Bueno, efectivamente la expresión parece un poco compleja y parece inducir a confusión. Si no mal satisfecho los requisitos y por tanto le es negada el registro, le es negado el registro, entre otros ejemplos que pusieron. Y puede ser efectivamente candidato no registrado el que fue propuesto y no obtuvo resolución positiva, resolución favorable. Sí, no es el caso al que quiero referirme en esta plática que hoy tendremos. Pero tomo nota para en otra ocasión hacer la salvedad de que al abordar este tema no se trata de hablar de quienes han ya sea coalición o por varios partidos unidos para postular al candidato común y que no obtienen resultado favorable.
Sí, el tema es un tanto distinto, no es este del que pudo haber sido y no fue, como dice la canción. Más bien se trata de un tema distinto, pero déjenme empezar por un asunto más o menos reciente que tuvimos en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otros que se han presentado, por supuesto. Alex, ¿nos haces el favor de compartir la presentación? Vamos a la siguiente lámina, Alex, por favor. Quiero tomar como punto de referencia este caso del que tuvimos conocimiento en el expediente SUP JDC 1630 de 2016, motivado por el procedimiento electoral de gobernador en el estado de Veracruz Llave, una elección para un periodo breve de aproximadamente 2 años, poco más, y que motivó esta consulta. Un ciudadano le pregunta al Instituto Nacional Electoral cuántas especies de candidatos existen. El instituto, por conducto de la dirección ejecutiva, creo que no anoté aquí cuál es la dirección ejecutiva, no la anoté de momento, porque iba a decir de prerrogativas y partidos políticos, pero no fue esta. Ya luego vemos cuál fue la dirección ejecutiva. Te da respuesta que no satisface al ciudadano y el ciudadano insiste, reitera, pero además lleva a cabo una argumentación y le dice en su escrito de petición de informe: en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la figura de candidato no registrado se encuentra establecida en varios artículos, entre ellos el 266. Por tanto, dada la argumentación que proporciona en su escrito petitorio reiterativo, les dice, de manera que ruega el ciudadano interesado que precise el INE si hay 2 o 3 candidatos según la apreciación legal. Hay postulados, independientes y no registrados. También es bueno observar el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El ciudadano quería inducir la respuesta, recibir una respuesta de acuerdo a su opinión, y dice hay 3. 1, candidatos postulados por los partidos políticos o coaliciones. 2, los candidatos postulados por la ciudadanía o candidatos independientes. Y 3, los candidatos no registrados. También es bueno observar el artículo 35, les dice, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En cuanto al derecho a votar, el derecho a ser votados, siempre que se reúnan las cualidades previstas en la ley. Si la Constitución no se refiere propiamente a requisitos, sino a cualidades en el artículo 35 de nuestra Constitución. Para evitar dudas, leemos artículo 35 en el texto actual, por supuesto, que ha sido modificado. No es exactamente el mismo, pero la esencia de esta fracción segunda permanece igual. Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía. 1.
votar en las elecciones populares. 2, poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. Sí, pueden ser candidatos independientes. Una palabra no necesariamente unívoca, no tiene solo un significado, sino diferentes significados. Que aquí lo que se quiere decir es independientes de los partidos políticos, porque un requisito para ser candidato es justamente la independencia, la libertad, la no dependencia de otro, la autodeterminación. Cuando se solicita el registro de una persona en calidad de candidata a un cargo de elección popular, se debe anexar, entre otros documentos, la aceptación expresa del postulado. El postulado tiene que manifestar de manera libre y cierta su voluntad de querer ser candidato, de participar en la contienda electoral. Y en ese momento de libertad es independiente. No le puede imponer su partido o cualquier partido o una coalición el carácter de candidato. Tú debes ser candidato y vas a ser candidato quieras o no. Si no, no se puede. Todo candidato es independiente. Pero cuando aquí utilizamos la palabra independientes, es independiente de partidos políticos, sin vinculación con un partido político, sino postulado por la ciudadanía, no organizada en partido político. Y, por supuesto, los no registrados, 3 especies de candidatos, y nos dice el peticionario, tomen en cuenta lo previsto en el artículo 35 de la Constitución. Y todavía les dice, dada la premura del tiempo electoral, porque la próxima elección para gobernador de 2 años es el 5 de junio del presente año, 2016, se ruega la respuesta a la brevedad posible por el alto interés que reviste este asunto. Y por supuesto da mucho más argumentos, más razones de hecho y de derecho para decirles contéstenme pronto para no infringir mi derecho al voto. Pareciera de su escrito que no tenía ninguna intención de participar como candidato a un cargo de elección popular, pero también pudiera ser que formara parte de algún movimiento ciudadano que pretendiera la postulación de un conciudadano para el cargo de gobernador del estado o gobernadora en su caso, sin ocurrir a el Instituto Electoral del Estado a solicitar el registro. Después volveremos a los temas de requisitos de rechazo y cosas por el estilo. Sí, esto lo que él quería es que el instituto formalizara lo que él pensaba, que hay 3 especies de candidatos, candidatos postulados por partido o partidos políticos, candidatos independientes y candidatos no registrados. ¿Alguna pregunta, algún comentario a este momento? No. Bien. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Alex. Respuesta del Instituto Nacional Electoral.
aparece entrecomillado porque es el texto expreso, igual que en el escrito del ciudadano. Utilizo comillas para decirles que estoy transcribiendo lo que cada uno dijo en su oportunidad. La respuesta del Instituto Nacional Electoral. Dentro de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, solo existen dos tipos de candidatos. El primero es aquel que está respaldado por un partido político y el segundo es el que presenta su candidatura de forma independiente. La información respecto del primero la podrá localizar en el artículo 230 del procedimiento de registro de candidatos, y respecto de los candidatos independientes, la información se encuentra contenida en el libro séptimo de la misma ley. Me dice, si no le satisface mi respuesta, póngase a estudiar. Lo único que no hizo fue mandarle, cuando menos en versión electrónica, el texto de la ley para que la pudiera leer en todos los artículos que le recomendaron. Y además le recomendaron ocurrir al Instituto Electoral Veracruzano para cualquier otra duda que tuviera. Para lo que nos interesa, lo más importante está en la primera parte, aunque está mal redactado, porque nos dice, la primera parte es bastante clara. Solo existen dos tipos de candidatos. Solo dos tipos de candidatos, no más. El primero no es el que no sé si me escuchen, porque aquí apareció una leyenda de que perdí la conexión. Sí, fue un segundo, doctor. Ah, pero ya se recuperó. Ya. Correcto. Gracias. Bien, les decía, la palabra respaldado puede tener muchas connotaciones. No es respaldo, es postulación, es propuesta. El primero es el que es propuesto, postulado por un partido político, y el partido político es el que solicita su registro o registro de su candidato. El segundo, o la segunda especie de candidatos, es el candidato independiente. No es que presente el ciudadano su candidatura por sí mismo. Aquí sí es con el respaldo, con el apoyo de ciudadanos que piensan que él puede ser un candidato que puede ganar la elección y que puede ser un buen servidor público, y por eso le manifiesta su apoyo. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Alex. La sentencia de la Sala Superior, que fue de 1 de junio de 2016, confirmó por mayoría de votos la respuesta que dio a la consulta el Instituto Nacional Electoral. Yo voté en contra y emití voto particular. ¿Qué dijo la sala en la sentencia? Como se precisó en el apartado correspondiente, el actor solicitó al Instituto Nacional Electoral, vía INETEL, que se le precisara si 2 o 3 tipos de candidatos según la apreciación legal, indicando que, en su concepto, existen los postulados por partidos políticos, los independientes y los no registrados. Esto es, en su petición
no precisó que pretendía que la responsable se pronunciara en específico sobre los candidatos no registrados, como lo refiere en su demanda, lo que en forma alguna limita o restringe sus derechos. Perdón, por ahí me equivoqué. Lo que en forma alguna limita o restringe sus derechos político-electorales, pues con la respuesta otorgada a su solicitud, no se le impide que ejerza sus derechos como lo estime conveniente. Sí, al momento de impugnar la respuesta del instituto, el ciudadano cambió un poco el tema, diciéndoles: si ustedes no se pronuncian con relación al candidato no registrado, limitan mi libertad de voto, restringen mi libertad a votar. No dijo de manera expresa: yo quiero votar por candidato o candidatos no registrados, pero pareciera que todo inducía a esa conclusión, que él o algunos ciudadanos organizados pretendían votar por un candidato no registrado y por eso formulaban su consulta para que el instituto les dijera: hay 3 especies de candidatos y ustedes pueden votar por quien quieran. Esta respuesta, que tal vez era buscada, la estoy imaginando, no se dice al respecto así, ni en la demanda, ni en los escritos petitorios originales. Y por eso le dice el instituto: el hecho de que haya solo 2 especies de candidatos de ninguna manera limita o restringe tus derechos político-electorales. ¿Sí? No hay impedimento para que ejerzas tu derecho a votar como consideres pertinente. Esta es consideración de sala superior y por eso confirma. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Alex. En este sentido, sigue diciendo la sala superior, la responsable le informó que en el marco de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales solo existen 2 tipos de candidatos: aquellos respaldados por un partido político y aquellos que presentan su candidatura de forma independiente. Asimismo, le informó en qué preceptos normativos podía encontrar el sustento normativo de cada uno de los tipos de candidaturas. Esto es, la responsable le informó sobre los tipos de candidaturas que se encuentran reconocidas en la legislación electoral, que cuentan con un registro ante dicha autoridad para contender en un proceso electoral. Esta parte varía un tanto la litis, porque el peticionario nunca preguntó, conforme a la ley, cuántos tipos de candidatos registrados pueden contender en el procedimiento electoral. En 3 renglones decimos algo que es equivocado. Esto no corresponde a la litis. Debió haberse quedado, en todo caso, en los otros párrafos anteriores y en el que precede a este de 3 renglones, en donde dice: esto es, la responsable le informó sobre los tipos de candidaturas que se encuentran reconocidos en la legislación electoral, que cuentan con un registro ante dicha autoridad para contender en un proceso electoral. Por lo anterior, concluye la sala, este órgano jurisdiccional considera que la respuesta otorgada por la Dirección de Atención Ciudadana no le causa perjuicio al actor al corresponder con lo planteado en su consulta. Sí, la Dirección de Atención Ciudadana, una dirección de área. Seguimos a la otra lámina, por favor, Alex. El voto particular. Yo me opuse a lo que sustentó la mayoría y en la parte medular dije
Para el suscrito, es conforme a derecho concluir que en el sistema democrático mexicano existen 2 especies o candidaturas y 2 subespecies, para hacer un total de 3. 1, candidatos de partido, y 2, candidatos ciudadanos. De esta candidatura ciudadana existen 2 subespecies, candidaturas independientes y candidaturas no registradas. Sin embargo, para efectos prácticos y de trato lingüístico incluyente, se puede afirmar que en México existen las 3 especies de candidatos o candidaturas para contender en los procedimientos electorales, para ocupar cargos de elección popular, a fin de que los ciudadanos sufragantes, en completa libertad, estén en aptitud de elegir la opción política que consideren pertinente. Seguimos a la otra lámina, por favor. Gracias, Alex. Después de lo el suscrito considera que la respuesta que dio la Dirección Ciudadana de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral a la consulta planteada por el ahora enjuiciante no es conforme a derecho, porque realiza una interpretación equivocada de la vigente Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. No es conforme a derecho sustentar que las únicas vías que tienen los ciudadanos para contender como candidatos a un cargo de elección popular es la postulación por los partidos políticos y postulación de los ciudadanos mediante las denominadas candidaturas independientes. Consecuentemente, con base en las consideraciones y preceptos jurídicos vigentes que anteceden, lo procedente conforme a derecho es modificar el sentido de la respuesta impugnada emitida por la ahora autoridad responsable para asumir el criterio planteado por el suscrito y dar la respuesta concreta a la consulta. Sí, en mi opinión, son 3 especies de candidatos para simplificar el conocimiento: candidatos de partido, candidatos independientes y candidatos no registrados. Candidatos de partido y candidatos independientes necesariamente son registrados. El no registrado es no registrado, pero es no registrado no porque no haya satisfecho los requisitos o cumplido las cualidades exigidas en la ley. Una cualidad, por ejemplo, ser ciudadano mexicano, y para ello se requiere ser mayor de edad y tener un modo honesto de vivir. En tiempo reciente, en la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral, hemos escuchado sentencias en las que se dice que quienes ejercen violencia política contra las mujeres en razón de género pierden la calidad de forma honesta de vivir. Habrá que ver la consecuencia jurídica de estas sentencias. Sabemos que hay una relación nacional de personas sancionadas por incurrir en violencia política en contra de las mujeres por razón de género. Y hay quienes ya están inscritos como reincidentes. Si esta conducta antijurídica hace perder el modo honesto de vivir, habrá que pensar si pueden o no ser candidatos a un cargo de elección popular. Si fueran postulados y la consecuencia es perdieron
su requisito de elegibilidad, no podrían postularse como candidatos no registrados. Ya fue rechazado su registro por no cumplir lo previsto constitucionalmente y no pueden de ninguna manera, por ninguna vía, podrán concurrir al procedimiento electoral en calidad de candidato. El ciudadano para poder llegar el día de la jornada electoral a las urnas, recibir votos y eventualmente resultar triunfador. El que no puede hacer campaña o no hace campaña y no recibe votos, no puede por ningún motivo ser triunfador. Sí, pero de esta candidatura no registrada debemos excluir a aquellas personas cuya propuesta fue rechazada. Propuesta de partido o partidos políticos o propuesta de la ciudadanía. El que fue rechazado ya fue rechazado y nunca podrá ser candidato. El candidato no registrado es el que de manera espontánea hace campaña, recurre a sus conciudadanos, les pide apoyo para votar por él o por ellos, según el caso. Y el día de la jornada electoral, los ciudadanos en la boleta correspondiente escriben el nombre de su candidato y este candidato recibirá estos votos y la mesa directiva de casilla deberá contar esos votos y asentar el resultado en la respectiva acta de escrutinio y cómputo. Después vamos a volver a este tema con mayor detalle. ¿Se acuerda alguno de ustedes de algún candidato no registrado, serio, que haya pretendido ganar una elección sin haber solicitado ni obtenido el registro del instituto electoral correspondiente? Adelante, Eliseo. Gracias, doctor. Buenos días a todos y todas. Buenos días. Me viene a la mente el señor Víctor González. Efectivamente. Don Tim. ¿Cuál es el nombre del doctor? Si no mal recuerdo, Víctor González. Víctor González. Gracias. Si no mal recuerdo, fue en 2006. Sí, sí es correcto el dato. Bien. El doctor Víctor González, de manera seria, hizo campaña en todo el territorio nacional. Se autopostuló como candidato no registrado a este cargo. Tuvo equipo de asesores, entre otros asesores jurídicos, aparte de los demás asesores que haya tenido, y pidió el voto de la ciudadanía. Y muchos ciudadanos votaron por él. Obviamente, la cantidad de votos que obtuvo fue muy reducido, de tal suerte que no le pudo dar derecho serio a nada, entre otras cosas, por ejemplo, impugnar o a pedir un recuento de votos, etcétera, con independencia de la respuesta que recibiera a sus instancias, a sus peticiones. Así que simplemente se dio por enterado del número de votos que recibió y ahí se acabó. Pero es un ejemplo de ciudadano que sin recurrir a las instancias formales y competentes, hace campaña, se postula, ahí sí se postula porque fue una autopostulación para ocupar un cargo de elección popular previa recepción de votos el día de la jornada electoral. Y muchas boletas fueron anotadas con su nombre
para el cargo de presidente de la República. Bien, por lo pronto dejo hasta esta parte la exposición. Vamos a continuar con la presentación, por favor, Alex, para ver un caso interesante también, más o menos reciente. Vamos a la siguiente lámina, Alex. Son todas, doctor. ¿Son todas? Ah, sí, son Ah, solo 7. bueno, una disculpa, no mandé, pensé que había mandado el correcto. Déjame ver si todavía puedo enviar. Muy bien. Permítame unos momentos. No sé si me pueda desconectar o no. Bueno, no, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Yo había elaborado alrededor de 24, no me acuerdo exactamente cuántas cuartillas. Qué bueno que yo acostumbro preparar los temas, y no, imagínense, siendo las 11:41 se acabó la exposición, ya no hay más. Déjenme nada más por aquí tomar algún acordeón para tener un dato. Bueno, ni eso tengo. Un caso reciente, la elección de 2021. En Sonora, en el municipio de Cucurpe, los ciudadanos votaron para el cargo de presidente municipal por un candidato no registrado. ¿Saben qué? Pero sí voy a necesitar, déjenme ver si tengo por aquí. Creo que aquí está. Porque voy a necesitar una tesis que había transcrito, que estaba en una de las diapositivas y que ya no está. Bueno, les decía, en el municipio de Cucurpe, Sonora, en el reciente procedimiento electoral 2020-2021, que se llevó a cabo para elegir gobernador del estado, integrantes del Congreso local, bueno, hoy la tecnología creo que quiere jugarme bromas fuertes. Yo me equivoqué al la segunda interrupción, aunque parece que fue breve. Bien, les decía, la ciudadanía ocurrió a las urnas, depositó su voto, anotando en la boleta el nombre de su candidato no registrado. Resulta que el candidato no registrado obtiene mayoría de votos y el Consejo Electoral Municipal declara la validez de la elección, declara candidato triunfador al no registrado, le entrega su constancia de mayoría y validez y, en espera de la fecha para rendir protesta y asumir el cargo, oportunamente el Partido Acción Nacional impugna el triunfo de este ciudadano, alegando que al no estar registrado no tiene derecho a recibir votos, no cumplió los requisitos previstos, pero además si cumple o no cumple los requisitos de elegibilidad. Tampoco tuvo la obligación el candidato no registrado de rendir informe sobre los ingresos y egresos para su campaña.
La autoridad estuvo imposibilitada para fiscalizar los gastos y los ingresos de este ciudadano. Y que todo esto, además, crea un ambiente de inequidad, no solo de antijuridicidad, sino de inequidad frente a los candidatos de partido que tienen que cumplir todo un procedimiento previo para la designación de candidato. Tienen que cumplir requisitos para solicitar el registro de su candidato. Obtenido el registro, llevan a cabo una campaña con base en una plataforma electoral y rendición de cuentas ante la autoridad electoral. Llegada la fecha de la jornada electoral, tienen que cumplir con todo lo previsto en la ley para la validez de la votación recibida en casilla y finalmente para la validez de la votación recibida en todas las casillas, en este caso, del municipio, que si no mal recuerdo solo son dos mesas directivas de casilla. El Tribunal Electoral de Sonora resuelve en el sentido de revocar la constancia de mayoría y validez otorgada al ciudadano candidato no registrado. Y para ello se sustenta en los criterios que ha establecido la Sala Superior en muchos casos similares que se han presentado. Y entre otros, en la tesis aislada número 25, diagonal 2018, al derechos político-electorales del ciudadano, SUP-JDC 226, diagonal 2018. Sentencia del 11 de abril de 2018. En esta tesis se sostiene lo siguiente. Rubro: boleta electoral. Inexistencia de un derecho a la inscripción del nombre en el recuadro de candidatos no registrados. De conformidad con los artículos 35, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 366, 371, 383, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 2013, boletas electorales se establezca un recuadro para candidatos o fórmulas no registradas, tiene como objetivos calcular la votación válida emitida o la votación nacional emitida, efectuar diversas estadísticas para la autoridad electoral, dar certeza de los votos que no deben asignarse a las candidaturas postuladas por los partidos políticos ni a las de ideas del electorado. Se considera que la ciudadanía votos emitidos en esa opción se contabilicen a su favor. Déjenme ver si tenemos aquí la otra tesis que se cita. Aquí está. La tesis 31, diagonal 2013. Boletas electorales. Deben contener un recuadro para candidatos no registrados. En términos de lo previsto en los artículos, se citan los artículos que ya no están vigentes, por supuesto, porque es de 2013, antes de la reforma de 2014,
Y se cita también la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y se dice, el derecho al sufragio libre se traduce en la correspondiente obligación de las autoridades de generar las condiciones para que la exposición de la voluntad pueda darse de manera abierta y no restringida a las opciones formalmente registradas por la autoridad competente, de manera que el señalado derecho, además de constituir una premisa esencial dirigida a permitir al electorado expresar su voluntad en las urnas, lleva aparejada la correspondiente obligación de las autoridades encargadas de organizar los comicios, de realizar todos los actos necesarios a fin de instrumentar las condiciones para el ejercicio pleno del derecho. Se encuentran vinculadas a incluir en las boletas electorales un recuadro o espacio para candidatos no registrados, con independencia de que en la normativa local no exista disposición de rango legal dirigida a posibilitar a los ciudadanos a por alternativas no. Esta tesis obedece de la República. Se establecía lo que preveía el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En todas las boletas electorales debe haber un espacio para que el ciudadano, de manera libre, pueda anotar el nombre del candidato. Ante empezaron a prohibir la candidatura no registrada. Perdón, decía, ante la prohibición de la ley local, habría que impugnar la constitucionalidad de la norma prohibitiva. Pero algunos congresos simplemente derogaron el precepto o simplemente jamás hicieron alusión a este deber de que contuvieran las boletas electorales un espacio para votar por candidatos no registrados. En consecuencia, ante la impugnación de los ciudadanos interesados, pidiendo que en las boletas electorales apareciera este espacio para votar por el candidato no registrado que quisieran, estableció esta tesis la Sala Superior. Como advertimos, se cita, entre otros ordenamientos jurídicos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y se dice, el derecho al sufragio libre el derecho al sufragio libre se traduce en la correspondiente obligación de las autoridades de generar las condiciones para que para la expresión de la voluntad pueda ser de manera abierta y no restringida a las opciones formalmente registradas por la autoridad competente. Sí, estamos advirtiendo el derecho a votar como un derecho humano. Mi derecho humano a votar queda limitado, queda restringido a los candidatos que postulen los partidos políticos y que acepte la autoridad competente, dice la Sala Superior en esta tesis que estableció al resolver
el juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano 887, diagonal 2013, la Sala Superior dijo no. El ciudadano es libre de votar por quien quiera. Autoridad, agrega en tus boletas electorales el espacio correspondiente para que el ciudadano pueda anotar el nombre del candidato por el cual vota. Pero hasta ahí se quedó. No dijo más. ¿Qué es lo que ha dicho recientemente la Sala Superior? Nos dice que este espacio y esta posibilidad de votar por un candidato no registrado tiene como objetivos, leo, calcular la votación válida emitida o la votación nacional emitida. ¿Sí? ¿Cuál es el total de votos que fueron emitidos el día de la jornada electoral? Sí, el total. No importa por quién votar. El otro tema, votación válida emitida. ¿Cuáles son los votos válidos? ¿Cuántos son los votos nulos en este caso? Dice además en la tesis la Sala, efectuar diversas estadísticas para la autoridad electoral. ¿Cuántos ciudadanos votaron? ¿Cuántos ciudadanos votaron válidamente? ¿Cuántos ciudadanos votaron cuyo voto resultó nulo? ¿Cuántos por cada partido político? En fin, datos estadísticos para la autoridad electoral. Y nos dice también otro objetivo, dar certeza de los votos que no deben asignarse a las candidaturas postuladas por los partidos políticos. Para poder hacer la asignación de diputados y senadores por el principio de representación proporcional, de la votación total emitida, se descuentan los votos que fueron emitidos, votos válidos, que fueron emitidos a favor de partidos políticos que no alcanzaron el límite constitucional para obtener la asignación de diputados. Es decir, que no alcanzaron el 3% de la votación emitida. Tampoco se toma en cuenta para la designación de diputados y senadores de representación proporcional los votos emitidos a favor de candidatos no registrados. Tampoco se toman en cuenta los votos nulos y no se toman en cuenta los votos para candidatos independientes. Nos dice la Sala, lo que se trata es de dar certeza de los votos que no deben asignarse a las candidaturas postuladas por los partidos políticos ni a las de carácter independiente. Y otro objetivo, servir de espacio para la libre manifestación de ideas del electorado. Sí, servir de espacio para la libre manifestación de ideas del electorado. Tomemos en cuenta estos argumentos que son importantes y a los que regresaremos en unos minutos. Tomando en cuenta todos los precedentes que ha establecido la Sala Superior, por mayoría de votos, el Tribunal del Estado de Sonora declara que la elección en el municipio Cucurpe es válida, pero es nula la declaración de mayoría en esa elección, porque se declaró la mayoría a favor de un candidato no registrado y que los votos para candidatos no registrados solo tienen las finalidades que acabamos aislada, que se cita íntegra también en la sentencia del Tribunal de Sonora. La tesis 25, diagonal 2018.
Los votos emitidos a favor de candidatos no registrados solo tienen fines estadísticos y fines de libre manifestación de las ideas de los ciudadanos, pero no para asignar el triunfo al candidato no registrado. Aparte de todo lo demás que ya les dije, no se somete a ningún procedimiento, a ninguna revisión, a ninguna fiscalización, a rendición de cuentas, a nada, lo que torna inequitativa la contienda electoral entre candidatos de partido y candidatos no registrados, entre candidatos no registrados y candidatos independientes que tienen obligaciones similares a los candidatos de partido. Esta sentencia se dicta en el recurso de queja. Déjenme ver si tengo aquí el número. No anoté el número. Es en un recurso de queja ante el Tribunal Local del Estado. Promovió el Partido Acción Nacional, que había quedado en segundo lugar, y por tanto el Tribunal del Estado ordena al Instituto, por conducto del Consejo Municipal, que declare la validez. No era necesario porque la elección era válida, ya había sido declarada la validez, ya había sido reconocida la validez por el Tribunal Local, y sin embargo le ordena al Consejo Municipal, declara la validez de la elección y otorga la constancia de mayoría y validez a la planilla de candidatos postulada por el Partido Acción Nacional, que sí cumplió todos los requisitos de ley y obtuvo el mayor número de votos después del candidato no registrado. El candidato no registrado compareció como tercero interesado y realmente no defendió su interés jurídico. No sé si no tuvo asesoría o estuvo mal asesorado, pero lo que pide es que se declare la nulidad de la elección para convocar a elección extraordinaria en la que se le permita participar como candidato independiente. No sé quién lo haya asesorado, pero me recuerda un asunto de hace muchísimos años en que no me acuerdo si alumno o exalumno, me fue a ver con la sonrisa evidente para decirme: profesor, ya tengo mi primer asunto. Le pregunté cuál es. El de mi hermano, que quiere cambiar de régimen, de régimen patrimonial siendo casado. Y, hombre, te felicito, qué bueno que ya tengas tu primer asunto. ¿Y qué le recomendaste a tu hermano? Le dije que se divorcie para que se disuelva la sociedad. Va a casar bajo régimen de separación de bienes. No puedo decirles lo que le dije. Era una persona de mi confianza. Y para disolver la sociedad conyugal, lo único que tenías que hacer es llevar a cabo un procedimiento de jurisdicción voluntaria, cambio de régimen patrimonial del matrimonio, liquidar la sociedad conyugal y constituir la separación de bienes. No divorciarlos para disolver la sociedad conyugal y luego volverlos a casar para que sea bajo separación de bienes. Así me recuerda este asunto. Demanda la nulidad. No, debió haber demandado el reconocimiento de su triunfo. Claro, no les voy a decir la solución, pero ese triunfo era nulo por otras razones. Por otras razones evidentes, previstas no textualmente en la ley, sino de su interpretación e integración, pero sí establecidas en la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Pero en fin, se resolvió declarando que debía el Consejo Municipal declarar la validez de la elección y entregar la constancia de mayoría y validez a los candidatos del Partido Acción Nacional. El candidato no registrado, a quien ya se le había revocado la constancia de mayoría y validez, impugna la sentencia del Tribunal de Sonora ante la Sala Guadalajara, con la misma pretensión: que se declare la nulidad de la elección, que se convoque extraordinaria y que se me permita, que se dejen a salvo mis derechos para que me permitan participar como candidato independiente. La Sala Regional Guadalajara dictó sentencia confirmando la sentencia del Tribunal Electoral Local. Hasta ahí este caso de Cucurpe, que es de 2021, del año pasado. Un asunto bastante reciente. Tenemos muchos otros casos más de los que hemos conocido, hemos como institución, mediante juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano o finalmente como recurso de reconsideración por considerar violación a derechos humanos. Y el primero que yo me acuerde de que tuvimos conocimiento fue el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número 713, diagonal 2004, sí, hace 18 años. SUP-JDC-713, diagonal 2004, igualmente una elección municipal en el municipio Las Vigas de Ramírez, estado de Veracruz. Y ahí fue en donde empezó la discusión sobre este tema de votos para candidatos no registrados. Y triunfó el criterio mayoritario de que son votos que no se pueden contabilizar como votos válidos para darle el triunfo al candidato, en este caso planilla de candidatos no registrada, que solo tiene efectos estadísticos y efectos de la libre manifestación de la voluntad de los ciudadanos para votar por quien quieran, sin que sean votos válidos vinculantes los que se emitan a favor de candidatos no registrados. El primer caso del que yo tengo conocimiento, déjenme localizarlo, es un asunto de Tamaulipas. Déjenme ver si está por aquí el nombre. Sí, el municipio Santander de Jiménez o Santander Jiménez, estado de Tamaulipas. En este municipio contendieron una planilla de candidatos no registrados. Y también contendieron candidatos en planilla postulados por el Partido Acción Nacional, por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, PC, no recuerdo qué partido es, parece que Partido Civilista o Cívico, Partido Cívico si no mal recuerdo, candidatos no registrados. Y el cómputo municipal dio el siguiente resultado. Votos a favor de los candidatos del PAN, 129. Votos a favor de los candidatos del PRI, 1,743. Para los candidatos del PRD, 52. Para candidatos del PT, 6.
Para el Verde Ecologista, 0. Y para PC, 4. Para candidatos no registrados, 1,890. Total de votos válidos, 3,820. Votos nulos, 248. Votación total, 4,068. Repito los datos de primero y segundo lugar. Candidatos no registrados, 1,890. Candidatos del PRI, 1,743. Elección municipal en Santander, Jiménez, Tamaulipas. Elección del 28 de octubre de 1998. 1998. ¿Qué hizo el Consejo Municipal Electoral? Declaró la validez de la elección. Entregó la constancia de mayoría y validez a los candidatos no registrados que obtuvieron el triunfo en las urnas. No conforme, el Partido Revolucionario Institucional promovió el recurso correspondiente ante el Tribunal de Tamaulipas. Y el Tribunal de Tamaulipas dictó sentencia el 7 de diciembre de 1998, confirmando la declaratoria de validez y mayoría que llevó a cabo el Consejo Municipal Electoral. Déjenme ver si por aquí encuentro algún concepto. A ver. Por aquí se dice: la C. María del Rosario Elizondo Salinas era además mujer la que se postuló como candidata a presidenta municipal con toda la planilla integrada. La ciudadana María del Rosario Elizondo Salinas, quien encabeza como presidente municipal propietario la planilla triunfadora en la elección impugnada, se ubica en la hipótesis que contempla el artículo 246, fracción tercera, párrafo segundo, en relación con el artículo 255, fracción segunda del Código Electoral. En efecto, toda vez que sí la ley electoral faculta al candidato para interponer el recurso de inconformidad cuando por motivos de inelegibilidad la autoridad electoral decida no otorgar la constancia de mayoría, ninguna razón jurídica existe para no admitírsele como tercero interesado, si se impugna la declaración de validez y constancia de mayoría bajo el argumento, lo que estoy leyendo es la legitimación de esta planilla de triunfadores para concurrir al recurso de queja como terceros interesados. Déjenme ver si por aquí tengo la argumentación de fondo para resolver cómo lo hicieron. Permítanme un segundo. A ver, esta argumentación de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral de Tamaulipas. En varios estados de la República había primera y segunda instancia en el orden local. Nos dice la sala local: los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como forma de gobierno y de Estado republicano y federal, fundada en la democracia representativa, entendida esta como un sistema funcional en el que el pueblo ejerce la soberanía y en nombre de la misma elige a sus gobernantes. Estos principios se adoptan al interior de los estados, como lo establece el artículo 115 de la Ley Fundamental. Tamaulipas, como parte integrante de la Federación, en ejercicio de su soberanía interior,
ha reformado su sistema legal electoral con el propósito de perfeccionar el ejercicio de la democracia representativa mediante el fomento cuantitativo y cualitativo de la participación ciudadana y de los partidos políticos, así como el fortalecimiento de las normas protectoras para el pleno ejercicio y respeto del voto universal, libre, secreto, personal e intransferible. Sigue diciendo la sala de segunda instancia. Son infundados los agravios sobre inelegibilidad que se exponen por el partido recurrente. Debe decirse que el órgano electoral no actuó inmotivadamente, ni es verdad que haya interpretado y aplicado inexactamente los preceptos legales que invoca. La autoridad recurrida, por el contrario, al declarar válida la elección en que resultó ganadora la planilla no registrada, actuó con notorio respeto a la voluntad ciudadana plasmada en el voto, como principio rector del sistema democrático representativo del Estado mexicano, y que nuestro sistema electoral local garantiza, de acuerdo a los artículos 41, 60 de la Constitución Política Federal, 7 fracción segunda y 20 fracción 2 de la Constitución local, 1, 4 y 5 del Código Electoral del Estado de Tamaulipas. En fin, quiero reiterar la lectura de estos renglones. El órgano electoral no actuó inmotivadamente, ni es verdad que haya interpretado y aplicado inexactamente los preceptos legales que invoca. Por el contrario, la autoridad recurrida, al declarar, esta es la parte esencial, al declarar válida la elección en que resultó ganadora la planilla no registrada, actuó con notorio respeto a la voluntad ciudadana plasmada en el voto como principio rector del sistema democrático representativo del Estado mexicano, y que nuestro sistema electoral local garantiza, de acuerdo a los artículos 41 y 60 de la Constitución Política Federal, 7 y 20 de la Constitución local, 1, 4 y 5 del Código Electoral del Estado. Esta argumentación para mí es sumamente importante. ¿Sí? Respetar la voluntad del pueblo manifestada a través del voto depositado en las urnas. Si el voto es libre, si el voto es válido, es vinculante, si el pueblo ejerce su soberanía al votar, que es el máximo acto de ejercicio de soberanía en una democracia representativa, para mí esa voluntad se debe respetar. Los aspectos prácticos y teóricos y legales también de elegibilidad, rendición de cuentas. Y tal vez sean los dos únicos, elegibilidad y rendición de cuentas, se pueden subsanar. En el momento de llevar a cabo la sesión de cómputo distrital, municipal o estatal, el que sea, al momento de llevar a cabo el cómputo, se continúa con la calificación de la elección. Ya contamos los votos, que en realidad no es más que una suma de los resultados asentados en las actas de escrutinio y cómputo. Ya sabemos quién obtuvo la mayoría de votos. Ya sabemos quién es el triunfador.
Lo que debemos hacer a continuación es calificar la elección. Calificar la elección significa revisar todo el procedimiento electoral, todo, cosa que en la práctica creo que nunca se hace. Desde que inició hasta el momento presente en que se lleva a cabo la sesión de cómputo y calificación. Es más, la expresión calificación de las elecciones casi nunca se usa, pero se tiene que hacer y se tiene que usar. Esta calificación empieza, reitero, por la revisión de todo el procedimiento electoral. Todo el procedimiento electoral se llevó a cabo conforme a lo previsto en la legislación aplicable. Podemos concluir que el procedimiento electoral es válido. El triunfador reúne los requisitos de elegibilidad. Si reúne los requisitos de elegibilidad, pues lo declaramos elegible y siendo triunfador puede obtener la respectiva constancia. Es un dato reciente la necesidad de informar sobre gastos, sobre ingresos para todos los candidatos y precandidatos de partidos políticos que deben rendir por conducto de su partido. En el caso de candidatos de coalición, por conducto del órgano de la coalición que se haya determinado en su oportunidad. Si estamos ante un candidato no registrado, podemos proceder al requerimiento de un informe integral de ingresos y egresos. Y, por supuesto, ¿en qué gastó? Requerir la comprobación de los contratos que hubiere celebrado, onerosos o gratuitos, para saber si gastó o no gastó, porque tal vez la población se haya hecho cargo, si votó por él, porque lo quiere como presidente municipal, junto con los demás que integraron su planilla, porque la elección en ayuntamientos es por planilla, no es por persona. Se debe integrar la planilla completa con propietarios y suplentes, y tenemos tesis en la sala superior de cuando la planilla no es completa, si la elección es válida o es nula. Si no entro de momento a este tema. ¿Sí? Podemos pedir esa información, llevar a cabo esta fiscalización. Y si todo resulta en orden, yo no encuentro impedimento para que el candidato, siendo por fórmula o siendo individual, o la planilla de candidatos que no fueron registrados, que sean declarados triunfadores y que sea válida la elección. El no registro para mí no es causa de nulidad. Y veamos algunos detalles en términos de nuestra legislación, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El artículo 266 establece: para la emisión del voto, el Consejo General, tomando en cuenta las medidas de certeza que estime pertinentes, aprobará el modelo de boleta electoral que se utilizará para la elección. Ese es el párrafo 1 del artículo 266. Párrafo 2. Las boletas para la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, senadores y diputados contendrán: A. Entidad, distrito, número de circunscripción plurinominal, municipio o delegación. Delegación refiriéndose al Distrito Federal, que ahora ya no son delegaciones, tampoco son alcaldías, son demarcaciones territoriales. B. Cargo
para el que se postula al candidato o candidatos. Cargo para el que se postula al candidato o candidatos. C. Emblema a color de cada uno de los partidos políticos nacionales que participan con candidatos propios o en coalición en la elección de que se trate. D. Las boletas estarán adheridas a un talón con folio, del cual serán desprendibles. La información que contendrá este talón será la relativa a la entidad federativa, distrito electoral y elección que corresponda. El número de folio será progresivo. E. Apellido paterno, apellido materno y nombre completo del candidato o candidatos. F. En el caso de diputados por mayoría relativa y representación proporcional, un solo espacio por cada partido político para comprender la fórmula de candidatos y la lista regional. G. En el caso de la elección de senadores por mayoría relativa y representación proporcional, un solo espacio para comprender la lista de las dos fórmulas de propietarios y suplentes postuladas por cada partido político y la lista nacional. H. En el caso de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, un solo espacio para cada partido y candidato. I. Las firmas impresas del presidente del Consejo General y del secretario ejecutivo del instituto. J. Espacio para candidatos o fórmulas no registradas. Y K. Espacio para candidatos independientes. Sí, esto es lo que debe contener la boleta que se utilizará para la elección de presidente de la República, senadores de la República y diputados al Congreso de la Unión. Claramente está en el inciso J, espacio para candidatos o fórmulas no registradas. Y por supuesto también el que corresponde a candidatos independientes, pero los nombres de los candidatos independientes sí aparece el nombre del candidato o de todos los candidatos en su caso. Bien, déjenme buscar el correspondiente a la votación. El artículo 279. Ya estamos en el capítulo correspondiente a la jornada electoral. Ya estamos en el procedimiento de comparecencia de la ciudadanía, de cómo los funcionarios de mesa directiva de casilla deben pedirle al ciudadano o ciudadana su credencial para votar, deben cotejar que aparezca en la lista nominal de electores, que los datos sean coincidentes y que el portador de la credencial tenga rasgos fisonómicos idénticos a los que aparecen en la fotografía que ha sido exhibida. Constatar toda esta información. El artículo 279 establece: 1. Una vez comprobado que el elector aparece en las listas nominales y que haya exhibido su credencial para votar, el presidente de la mesa directiva de casilla le entregará las boletas de las elecciones para que libremente y en secreto marque en la boleta únicamente el cuadro correspondiente al partido político por el que sufraga o anote el nombre del candidato no registrado por el que desea emitir su voto. ¿Cómo se debe votar válidamente? Nos dice el legislador con toda claridad. Primero, debe ser un voto libre. Debe ser un voto secreto o en secreto. Pero además, el ciudadano o la ciudadana debe asentar solo una marca
en el cuadro correspondiente al partido o candidato por quien vota. Solo uno, a menos de que sean dos o más partidos coaligados, caso en el cual se puede poner la marca en los emblemas o en los recuadros de todos los partidos coaligados. Si son 4 o 5, puede poner hasta 5 marcas y no pasa nada. Cuenta solo como un voto, no como 5 votos. Solo uno, que si son varios en circunstancias similares, se dividirán entre los partidos coaligados. La otra forma de votar válidamente: anotar el nombre del candidato no registrado en el espacio correspondiente de la boleta. Ya leímos el artículo que establece que toda boleta electoral federal, y esto se sigue en todos los estados de la República, en toda boleta para votar por presidentes, senadores o diputados federales, debe haber un espacio para que el ciudadano, de manera libre y secreta, pueda asentar el nombre del candidato no registrado por el cual emite su voto. Ya votaron, se acabó la votación y llega el escrutinio. General de Instituciones y Electorales. 1. Y cómputo por el cual los integrantes de las mesas directivas de casilla. Sí, es todo un procedimiento jurídico. Los integrantes de la mesa directiva de casilla determinan el que votó en la casilla. ¿Cómo determinar el número de electores que votó en la casilla? Contando en la lista nominal de electores todos aquellos espacios correspondientes a un ciudadano en el que la palabra votó. Número total de ciudadanos que votaron en la lista nominal de electores, tantos. Asentamos el dato. El número de votos en cada uno de los partidos políticos o candidatos. El número de votos emitidos políticos y datos. No hay ninguna diferencia el legislador. Habla de candidatos en términos generales. Candidatos de partido. Acepte candidatos independientes o candidatos no. Si se debe hacer cada uno de estos datos, número de votos emitidos de los candidatos. C, el número de votos nulos sobrantes. Esto, separar nulos, apartados, votos válidos y votos válidos, agrupando por partido político receptor. Si hay coalición, haremos una operación mucho en la pasada elección hubo 3 coaliciones. Cada coalición estuvo integrada por 3 partidos políticos nacionales. Algunos ciudadanos, los 3 partidos coaligados. Otros votaron por 2. Otros votaron por partido con coalición. Todos estos
válidos se tienen que separar, dejar en una parte aquello cerca de los 3 partidos, por nuestro ejemplo de 2018. Otro apartado en donde hayan 2 partidos, pero que sean los mismos partidos, 1 y 2 de la coalición. En otro apartado, los que votaron el partido 1 y 3. Y en otro apartado, los que votaron por los 2. Si todos son válidos, todos contarán candidatos. Tenemos que hacer la separación para ver entre quiénes o entre cuántos vamos a dividir los votos que tienen más de una marca. Y, por supuesto, por separado, que determinar a favor de candidatos no registrados qué votos fueron a favor de candidatos independientes. ¿Cómo sabemos cuáles son los votos nulos? El mismo artículo 288, párrafo 2, son votos en la urna, un cuadro que contenga una candidatura independiente. Aquí los famosos votos en blanco, pasado por un elector en una boleta de depósito de urna sin cuadro que contenga el emblema de un partido político o de una candidatura independiente. Para nosotros, el voto en blanco es... ¿Hubo alguna interrupción nuevamente? Espero que... Voto en blanco para efectos legales es voto nulo. Para efectos teóricos pudiera ser un caso de inexistencia del voto porque no hay manifestación de voluntad. Lo dejo en... Cuenta legalmente como voto nulo. Inciso B. Cuando marque 2 o más cuadros sin existir coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados. El que marca el recuadro de 2 o más partidos políticos está anulando su voto si entre estos partidos no existe coalición para poder postular al mismo candidato. Párrafo 3. Cuando el elector marque en la boleta 2 o más cuadros y exista coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados, el voto contará para el candidato de la coalición y se registrará por separado en el espacio correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla. 4. Se entiende por boletas sobrantes a aquellas que, habiendo sido entregadas a la mesa directiva de casilla, no fueron utilizadas por los electores. Aquí están las reglas para saber cuándo un voto es nulo, cuándo un voto es válido. ¿Cómo debemos contar para finalmente asentar en las actas de escrutinio y cómputo el resultado de la votación recibida en la mesa directiva de casilla? Todavía tenemos el artículo 291. 1. Para determinar la validez o nulidad de los votos se observarán las reglas siguientes. A. Se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo cuadro en el que contenga el emblema de un partido político, atendiendo lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo inmediato anterior. Es decir, cuando se marcan 2 o más, pero los partidos políticos están coaligados. B. Se contará como voto nulo
cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada. Si cualquier voto que no esté marcado, que no se haya marcado para un solo partido o que se haya marcado para dos o más partidos que estén coaligados, no hay problema. Si no se procede de esa manera, en esa forma, el voto será nulo. Se contará como nulo distinta a la señalada. Y 3, los votos emitidos a favor de candidatos no registrados se asentarán en el acta por separado. Sí, los votos emitidos a favor de candidatos no registrados se asentarán en el acta por separado. ¿De qué acta estamos hablando? Del acta de escrutinio y cómputo. Les leo el artículo 287. Una vez cerrada la votación y llenado y firmado el apartado correspondiente del acta de la jornada electoral, los integrantes de la mesa directiva procederán al escrutinio y cómputo de los votos sufragados en la casilla. Y estos se deben asentar en los formatos de actas expedidos por el Instituto Nacional Electoral. ¿Alguna pregunta hasta esta parte? ¿Algún comentario, alguna observación? Juan Ignacio, adelante. Sí, gracias. Yo me quedo con algunas reflexiones. Me parece como postulante, como abogado postulante para la materia de candidaturas no registradas, me parece que es importante cuidar la parte del financiamiento. Sí. Cuando una candidatura no registrada puede ser competitiva en el entendido de que, pues si se repite un solo nombre del electorado va en esa casilla, pues me parece que es por algo, ¿no? No es una coincidencia, ¿no? Creo que eso habría que cuidarlo bastante. Me parece que podría ser por ahí una manera de estudiar en caso de que alguna candidatura no registrada llegue a ganar una elección, ¿no? Cuidar esa parte. Y la otra, yo recuerdo un caso en Tlaxcala en el 2016, en una elección a nivel submunicipal en una comunidad, que gana el candidato no registrado. Sí. Y obviamente pues, el Consejo Municipal le da la constancia de mayoría al candidato registrado, que quedó en segundo lugar. Y la comunidad impugnó ese resultado, ¿no? ¿Cómo? O sea, la mayoría de ciudadanos, y creo que ese asunto llegó hasta el Tribunal Electoral. No recuerdo si fue en una sala regional o llegó hasta la superior, la verdad es que ahí sí no lo recuerdo. Y derivado de la cantidad de impugnantes, se decidió anular la elección y convocar a una nueva. Ojalá. Claro, el sentido de que había mucha diferencia, ¿no? Y que sí, y fueron los ciudadanos y comparecieron y dijeron, sí, nosotros votamos por esta persona, punto. Correcto. Gracias, Juan Ignacio. Ojalá tengas el dato para localizar el caso en cuanto a expediente y sentencia y poder advertir la argumentación, que me parece muy interesante. La tendencia mayoritaria, bueno, no sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta, observación. ¿No? Es un tema sumamente interesante y que en la práctica puede generarnos problemas jurídicos muy importantes, de una gran trascendencia y que pueden venir a cambiar el criterio de algunos de nuestros magistrados. Yo sostengo que los votos emitidos a favor de candidatos no registrados son votos válidos. Primero, como profesor de Derecho Civil que fui, y con temas que no se me han olvidado, en materia de teoría de las nulidades, hay un principio rector fundamental. No hay nulidad sin ley.
Y si no tenemos ninguna disposición que establezca que los votos emitidos a favor de candidatos no registrados son nulos, para mí son válidos. Pero además, parto de otro principio fundamental en materia de acto jurídico. Todo acto jurídico es válido, salvo que se demuestre lo contrario. Si la validez es una presunción, la nulidad que se pueda aducir se debe demostrar, argumentar y demostrar. Adelante, Juan Ignacio. A ver si me queda claro esta última reflexión. Me parece que está retomando los principios del derecho penal, ¿no? No hay crimen sin ley. En este sentido, no habría nulidad sin causal propiamente, ¿no? Y se compagina con una teoría del orden civil. Parece que así lo comprendo. Bueno, no hay divorcio. Son dos temas diferentes, pero coincidentes en ese sentido. Un principio de teoría de las nulidades, no hay nulidad sin ley, que efectivamente se parece en el derecho penal al principio nullum crimen sine lege. No hay delito si no hay una ley que prevea esa conducta como delito o que tipifique esa conducta como delito. Sí, efectivamente hay coincidencia en el fondo, en el sentido. Y hay otra tesis, aquí sí, tesis de jurisprudencia de la Sala Superior, el principio de conservación de los actos jurídicos válidos. Si no hay disposición que establezca la nulidad del voto emitido a favor de candidato no registrado, el voto es válido y por tanto debemos conservarlo. En consecuencia, debemos contarlo y debe tener la consecuencia jurídica de decirnos si el candidato no registrado obtuvo el mayor número de votos, se le debe de respetar el triunfo y se debe declarar la validez de la elección, salvo que exista alguna causal de nulidad, que no es el no registro, porque en ninguna parte está previsto el no registro como causal de nulidad. Podemos revisar nuestras normas sobre nulidades de voto, de votación y de elecciones y no vamos a encontrar en ninguna parte, cuando menos de la legislación general, que establezca es nula la elección cuando el triunfador es un candidato no registrado. Sí, esto para mí es sumamente importante, pero por otra parte, he explicado, no sé si con ustedes y si no, quizá vuelva a abordar el tema, la aseveración de que votar es un acto jurídico. El acto jurídico es manifestación de la voluntad con la intención de crear consecuencias de derecho. Al votar, ¿qué consecuencia de derecho queremos? Que el candidato por el cual estamos votando gane la elección para que sea el próximo gobernante. ¿Sí? No puede ser de otra manera. Si votamos por un candidato no registrado, es porque queremos que él sea nuestro gobernante. Y llego más aún a estas conclusiones o a esta conclusión última con la época de crisis que vivimos de los partidos políticos. No creemos, no confiamos en los partidos políticos porque los partidos políticos han fallado. No han cumplido su función como organizaciones de ciudadanos para mantener, para optimizar el sistema democrático nacional. La democracia para mí está definida tanto en el artículo 3 de la Constitución como en el artículo 39 de la Constitución.
El artículo 39, mucho más claro. Todo poder dimana del pueblo. Se ejerce en nombre del pueblo y en beneficio del pueblo. No hemos, afortunadamente, dejado de tener elecciones. A pesar de los altos índices de abstención, no hemos dejado de votar. Seguimos, afortunadamente, eligiendo a nuestros representantes. Pero nuestros representantes han fallado. El gobierno, desafortunadamente, no ha sido para el pueblo. Un país con un 50% de población en grado de miseria no puede decir que sea un país democrático. La democracia tiene que ser integral, económica, política y social. Y ahí es en donde voy al artículo 3 de la Constitución. La democracia no solo es un sistema jurídico y político, sino un sistema de vida sustentado en el permanente mejoramiento de la vida económica, política, social y cultural del pueblo. Entonces, si los candidatos postulados por los partidos políticos no han cumplido lo que han prometido en sus campañas, no nos queda más que votar, quizá, por candidatos no registrados, para ver si resultan mejor que los registrados. Pero sobre todo, votar por un candidato no registrado es una manifestación libre de la voluntad. Y si es manifestación libre de la voluntad y el pueblo elige a sus representantes, cumplan o no cumplan el requisito formal del registro, para mí se debe respetar el triunfo cuando triunfen. Y al hacer la calificación de la elección, se debe calificar su elegibilidad. Si no son elegibles, se acabó. Elección nula. No solo para el candidato no registrado, sino para todos, porque la voluntad ciudadana fue a favor de un candidato que no reunió los requisitos de ley. A menos de que en la ley se reconociera esta posibilidad y se estableciera de resultar inelegible el candidato no registrado, se respetará el triunfo del del candidato de partido que haya quedado en mejor lugar. Se puede establecer la salvedad para evitar una segunda elección, una elección extraordinaria, pero esto ya es sistema, ya es la implementación de todo el sistema normativo. Y por supuesto, se tiene que calificar también la elección en todas sus etapas. Y para eso se tendría que pedir información fidedigna, debidamente comprobada, de ingresos y gastos del candidato no registrado triunfador, ya sea individual, cuando así procede, como es el caso del Ejecutivo, o en fórmula, como es el caso del Legislativo, o en planilla, como es el caso de la elección de integrantes de ayuntamientos. Si reunidos los requisitos, siendo elegibles todos, vamos ahora a la fiscalización. Es fiscalización de una persona, de dos personas en fórmula o de una planilla. No hay mucho que hacer. No es un trabajo imposible física o jurídicamente. Sí, me parece, yo estoy convencido de ello, que se debe respetar la voluntad de la ciudadanía manifestada en las urnas. Hace algún tiempo, déjenme ver aquí la fecha, el 5 de noviembre de 2017, en la revista Siempre, se publicó un artículo de mi autoría titulado Candidato no registrado ante el Instituto Nacional Electoral, el candidato sin partido más independiente. Y ahí explico varios de estos temas que ahora he abordado en esta plática.
creo que es un tema que debe movernos a la reflexión y a conclusiones en un Estado democrático, políticamente, como somos nosotros, como queremos ser nosotros. Aparte de avanzar, por supuesto, en los otros aspectos de la democracia económica y la democracia social. En la política estamos muy adelantados, pero ojalá perfeccionemos este sistema democrático político electoral. Si hay algún comentario, con mucho gusto les escucho. Nos quedan 4 minutos para dar por concluida la sesión. Adelante, Juan Ignacio. Sí, gracias. Yo creo que el último comentario que puedo hacer al respecto, yo también coincido en que debería respetarse el triunfo de los candidatos no registrados y que la elegibilidad debe ser también una situación de buena fe, incluso el financiamiento de alguna manera. Tendría que demostrarse un financiamiento ilícito para cumplir con las causales de nulidad que establece la Constitución. Me parece que eso tendría que hacer. Pero eso implica retos para la autoridad administrativa de flexibilizar la manera en que va a hacer esta fiscalización, porque hoy se hace todo por sistema. Entonces, si yo no tengo registro, no voy a poder acceder al sistema. ¿Cómo Claro. me va a fiscalizar la autoridad, no? Sí. Entonces, aquí creo que hay de haber ese parámetro, porque me parece que en este momento los juzgadores, tanto a nivel local como a nivel federal, se han ido por la cómoda de decir, pues no podemos fiscalizarte, no cumples con los requisitos, por lo tanto no ganas, ¿no? Creo que eso es una salida muy fácil que también a largo plazo deslegitima el sistema democrático, ¿no? Porque Claro. cuando los partidos políticos no tienen esa simpatía, pues me parece que se está atentando contra la libertad de votar de cada ciudadano y de cada ciudadana. Entonces creo que ese es el reto para la autoridad administrativa, flexibilizar estas maneras, ¿no? Porque puede decirte, como juzgador, oye, mándame el informe de en tal municipio, tal candidato, me va a decir, pero es que no tiene registro, no tengo registros de su fiscalización, no sé. Creo que ahí es donde viene el reto. Gracias. Gracias, Juan Ignacio. Eliseo, adelante. Gracias, doctor. Con gusto. Se me hace muy interesante la información que nos comparte y su criterio. A mí me tocó un caso de un candidato no registrado. Tuve la oportunidad de participar en una junta municipal del Instituto Electoral del Estado de México. Tuvimos una persona que se registró primero en una planilla, por motivos se sale de esta planilla, no alcanza a registrarse como candidato independiente y posteriormente lanza él una campaña, podría llamarse así, como candidato no registrado. Esta persona fue muy grande, su movimiento, sí tuvo bastantes personas. El día de la votación hubo un caso curioso porque en el recuadro de candidatos no registrados nos empieza a reportar que él pide a todos los simpatizantes de él peguen una estampita con su nombre. Esto con la finalidad de que no se las vayan a borrar o no lo vayan a tachar. Entonces, ante la confusión, los capacitadores y los funcionarios de casilla anulan muchos votos de esta persona. Cuando nos toca hacer a nosotros el recuento, porque nos tocó un recuento total de las casillas, le dimos como válidos los votos y sí sumó alrededor de 400 votos. Inclusive tuvo más que un partido pequeño de aquí del municipio. Bueno, argumentaba mucho que iba a ir a pelear este asunto. Ya no supimos, creo que ya no hizo nada al respecto, pero sí fue un caso muy interesante para nosotros. Gracias, Eliseo. Es una experiencia muy, muy importante y este hecho de pegar no me acuerdo cómo, una calcomanía con el nombre de los integrantes de la planilla, es algo también en lo que debemos reflexionar fuerte, profundo, porque si es difícil aprenderse el nombre de 2 integrantes de una fórmula, ¿cómo aprenderse el nombre de 10 propietarios y 10 suplentes integrantes de una planilla? Sí, creo que la memoria no da para tanto y el espacio destinado en las boletas tampoco es suficiente como para escribir 20 nombres o 10 nombres. Sí, creo que este sistema debe movernos a la reflexión.
adhirieron pegotes, como vulgarmente se dice también. Sí, no, veamos cuál es la voluntad del ciudadano. Si tratemos de interpretar esa manifestación de voluntad, y es lo que nos puede llevar a otras conclusiones. En este momento el tema es debatible, es debatido, están ahí los criterios que hasta ahora han sustentado los tribunales, tanto locales como regionales y nuestra sala superior, pero creo que no debemos de dejar el análisis para después. Hay que analizarlo. Vienen tiempos electorales, bueno, para el Estado de México inicia el otro año y para toda la República en 2023 también, para la elección de 2024. Son temas de reflexión, porque no todo es nacional, no todo es federal, ni siquiera todo es estatal. Elecciones municipales muy, muy importantes para cada uno de los municipios deben inducirnos a estas reflexiones y a las mejores conclusiones. Gracias por tu intervención, Eliseo. ¿Alguien más quiere decir algo? Ya nos pasamos un minuto. Espero que nadie nos reclame. Les agradezco mucho la atención. Que tengan feliz fin de semana y espero que nos veamos pronto en otra plática. Hasta luego. Gracias, muy amables.